Piel humana, cráneos y huesos, basada en hechos reales. Bienvenidos a La Voz que Cuenta. Hoy tenemos la historia de El carnicero de Plainfield, Ed Gein. Hay lugares en este mundo que no deberían existir, pero existen. Lugares donde el horror no se oculta, sino que se exhibe. Donde la muerte no es el final, sino solo el comienzo de algo mucho más oscuro. En un pueblo olvidado por el tiempo, en Plainfield, Wisconsin, hay un taller que pocos se atreven a nombrar. No por miedo, sino por el terror que genera en la mente humana. Este es el taller de un hombre cuya mente se corrompió por completo, dando paso a una de las historias más macabras de la historia criminal, Ed Gein, el carnicero de Plainfield. En este video, nos adentraremos en el taller del carnicero y desvelaremos los secretos más oscuros de este monstruo. Pero ten cuidado. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una pesadilla que jamás olvidarás. Este taller no era un lugar común, no era un simple almacén de carne. Este era un santuario de horror, un templo de la perversión humana. La mesa de trabajo, desgastada por el tiempo, no solo era utilizada para cortar carne. Aquí, el carnicero realizaba su arte macabro. Un arte que no solo consistía en cortar, sino en transformar. El hombre que habitaba este lugar no era como los demás. Ed Gein veía la muerte como un proceso de creación. Para él, cada víctima no era un ser humano. Era un material que podía moldear, una pieza que podía transformar en algo más. Algo que nunca se olvidaría. Cada pedazo de carne que caía de su cuchillo no era un simple trozo de cuerpo. No, era un recuerdo, una pieza de su vida que no se perdería. En las paredes de este taller, la carne humana se convirtió en arte. En cada esquina, las herramientas de corte no solo eran instrumentos de muerte, sino instrumentos de un deseo enfermo. La piel se convertía en cuero, los cráneos en lámparas, los huesos en decoración. Y lo peor de todo, es que Gein no solo mataba, él transformaba. La muerte no era un final, sino un principio para algo mucho más macabro. Pero ¿cómo llega un hombre a convertirse en un monstruo como Ed Gein? La historia de su transformación no comienza en el taller, sino en su hogar, en una casa aislada en las colinas de Plainfield. Creció bajo la estricta y autoritaria mirada de su madre, Augusta Gein, una mujer que le enseñó a ver la vida de una manera distorsionada. Para ella, los hombres eran seres impuros, y la única forma de alcanzar la salvación era a través del aislamiento. Ed absorbió todo lo que su madre le enseñó, pero en su mente, la necesidad de escapar de su dominio y encontrar su propia identidad se convirtió en una obsesión peligrosa. Después de la muerte de su madre, la mente de Ed Gein se rompió por completo. Ya no tenía a nadie que lo controlara, nadie que le dijera qué hacer. Y lo que comenzó como un simple deseo de comprensión, de encontrar su propio ser, se convirtió en un monstruoso impulso por tener el control sobre la vida y la muerte. La carne, la piel, los huesos, todo se convirtió en su medio de expresión.
Y fue así como Ed Gein, el hombre que había sido moldeado por la represión y el sufrimiento, empezó a crear su propio arte oscuro. El primer crimen que se atribuye a Ed Gein ocurrió en 1954, cuando una mujer llamada Mary Hogan desapareció sin dejar rastro. Lo que parecía un caso más de desaparición se convirtió en una pista hacia el carnicero de Plainfield. Tras la desaparición de Hogan, Gein comenzó a cometer más asesinatos. Pero sus crímenes no solo consistían en matar. Él no solo buscaba víctimas, las seleccionaba con un propósito. Cada una de sus víctimas representaba algo que él deseaba crear, algo que él quería transformar. Lo que hizo a Ed Gein aún más aterrador es que su método no era el de un asesino común. No solo mataba por placer, mataba para transformar. Las víctimas de Gein no desaparecían simplemente. No, se convertían en parte de su mundo macabro. Piel, cráneos y órganos se convirtieron en elementos de su arte. Pero eso no es todo. Gein no solo recolectaba partes de cuerpos, él las conservaba. Las usaba para crear lo que él consideraba su muestra de arte, punto. Finalmente, la policía llegó a la casa de Gein. Lo que encontraron fue más aterrador de lo que podrían haber imaginado. Cuando los oficiales entraron al taller, lo primero que vieron fueron las máscaras. Máscaras hechas de piel humana, colgadas en la pared como trofeos. Pero eso no fue todo. En cada rincón del taller, la carne humana estaba transformada en objetos cotidianos. Sillas tapizadas con piel humana. Lámparas hechas de cráneos. Y el aire estaba impregnado con el olor de la descomposición. Lo que encontraron en ese taller no era solo un crimen. Era el resultado de una mente rota. Lo que Gein había hecho no solo fue un crimen, fue un acto de desesperación y locura. Las víctimas de Gein no solo murieron, fueron transformadas, y su sufrimiento se convirtió en algo eterno, algo que Gein podía conservar. En su mente, él no había cometido un crimen. Él había creado algo único. Algo que nunca podría ser olvidado. Ed Gein murió en 1984 en el Hospital Estatal de Wisconsin, pero su legado de horror perduró mucho después de su muerte. Los crímenes de Gein no solo inspiraron películas, sino que marcaron un antes y un después en la comprensión de la psicopatología humana. A lo largo de los años, su historia se ha entrelazado con otras leyendas del crimen, como las de Norman Bates en Psicosis y el temido Aníbal Lecter, quienes, aunque ficticios, tomaron prestado de su macabro legado. Sin embargo, lo que realmente nos deja la historia de Gein no es solo el horror palpable de sus crímenes, sino una inquietante reflexión sobre la capacidad humana para la maldad. La pregunta permanece, ¿qué tan cerca estamos realmente de la oscuridad que él habitaba? Es posible que, en cada uno de nosotros, existan esas sombras que aún no hemos reconocido, y que una vida de sufrimiento, aislamiento o distorsión mental pueda hacernos caer en el mismo abismo. La mente humana es vasta y compleja, capaz de construir realidades alternas y justificar incluso las acciones más abominables. Ed Gein es, tristemente, el reflejo de esa realidad sombría. Su historia no es solo la de un asesino, sino la de una mente rota, un hombre que, en su sufrimiento, llegó a transformar el dolor en arte y la muerte en algo eterno.
La verdadera lección que nos deja es que el horror no siempre está en lo que podemos ver. A veces, lo más aterrador se oculta en lo invisible, en los recovecos más oscuros de la mente humana, esperando, en silencio, ser liberado. Si quieres más historias como esta, sigue a La Voz que Cuenta.